Para muchos era un hueso de roer, que para muchos podía ser la sorpresa en esta Copa del Mundo, pero Moy, a raíz de esta derrota, ¿crees que le puede pesar a la selección ecuatoriana no haber ganado o empatado en su debut? No, pero fue decepcionante no el juego que plantea ni el partido que hace, sino el resultado que se lleva. Pero es eso, les falta una figura arriba que te asegure goles. Sufrió el síndrome de la presión mundialista, ¿no? Que todo el mundo piensa que cómo va a ser el tapado, que tiene buenas individualidades, lo ha hecho bien en los últimos 2-3 años, tiene una defensa férrea, pero para ayer creo que le pudo la presión. Tristeza y decepción total de la prensa local y extranjera tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1-0. ¿Tú qué opinas de esta derrota de nuestra selección ecuatoriana? Déjamelo saber en la bandeja de comentarios. Vaya palo, vaya palo, y creo que es la mejor expresión que se puede utilizar, porque tuvo 3 remates a la madera, la selección ecuatoriana, que tuvo una primera parte bastante positiva, bastante buena, que prácticamente fue mejor que su rival, que Costa de Marfil, pero cuando perdonas tanto en el fútbol, pues pasa lo que pasa, y al final Costa de Marfil en el 90, con un gol de Diallo, consiguió la victoria y por tanto la primera derrota para Ecuador en su debut. Hablamos de esta selección que para muchos era un hueso de roer, que para muchos podía ser la sorpresa en esta Copa del Mundo, pero Moy, a raíz de esta derrota, ¿crees que le puede pesar a la selección ecuatoriana no haber ganado o empatado en su debut? Bueno, evidentemente le va a condicionar, porque le obliga a sumar de manera inmediata en los 2 próximos partidos. La suerte que tiene la selección, bueno, la suerte, el lado positivo a esta derrota es que ahí sí que Ecuador puede hacer números para entrar, si no como segunda, como tercera, es decir, que va a tener posibilidades para seguir avanzando, pero fue decepcionante no el juego que plantea ni el partido que hace, sino el resultado que se lleva, porque en condiciones normales o con un poco de fortuna, o tampoco fortuna, un poco más de acierto, la selección de Ecuador podría haber liquidado el partido en la primera parte. Tuvo opciones, tuvo remates, Valencia, nada más arrancar el partido, falla una opción de gol, que es raro que la envíe fuera, por un remate que se te por encima de la portería de la portería de Costa de Marfil, y luego tienen 2 tiros al travesaño, 3 tiros al travesaño. Por lo tanto, sí, eso evidentemente no computa, pero sí que nos permite hacer un análisis de que Ecuador tiene mimbres para jugar muy bien al fútbol, porque lo demostró, va a tener opciones de marcar goles, porque por el fútbol que lleva y por los futbolistas que posee, pues se hace muy atractiva y se hace complicada para las defensas rivales. Ahora, eso sí, hay que ajustar un poco más la mirilla, calmar la ansiedad y bueno, y al final los resultados llegarán. El margen de maniobra es muy poco, pero por poco que ajuste, Ecuador tiene que pasar de ronda sí o sí. Fíjate, Rodra, que hablábamos un montón en la previa de que tiene una defensa descomunal, que habían encajado muy poquitos goles en la eliminatoria sudamericana, siempre tan complicada, pero hablábamos del problema del tema del gol, que al final se aferran a la figura, ¿no?, emblemática de Ener Valencia, pero poco más que rascar. Ayer tuvieron también mala suerte con los 3 palos. Una lástima, la verdad. A mí me encantó el inicio de Ecuador, cómo arrancaron, cómo generaron ocasiones por varios lados, pero es eso, les falta una figura arriba que te asegure goles. Es verdad que Ener Valencia, lo comentábamos también en estas previas, que parece que llega al Mundial y se transforma, pero ayer no se transformó y no hubo gol y lo sufrió mucho Ecuador, que hablábamos también de la defensa, pero no contábamos con ese nivel de Diomandé, que volvió loco al pobre Hincapié. O sea, hizo un partido espectacular Diomandé, que yo creo que es de las grandes, no sé si ya apariciones en esta primera jornada, porque Diomandé ya se le conocía tras esta temporada en Alemania, ya siendo un extremo de máximo nivel, que están ahí PSG y Liverpool detrás de él. Me han dicho que también tiene ofertas de Arabia Saudí, o sea, que es un jugador ya que estaba moviendo el mercado de máximo potencial económico, pero es que en esta primera fecha creo que fue absolutamente decisivo para Ghana. Creo que él solo condicionó el partido y eso es de jugador grande. Y además ante un equipo como Ecuador, que es un equipo que va a todas, que es un equipo completo, que tiene defensores muy aguerridos, muy intensos, y Diomandé fue capaz de ser la estrella innegociable del partido. Y luego es verdad que el gol no lo hace él, que lo hace Diallo, ¿no?, el jugador del Manchester United, Amad Diallo, sí. Y bueno, el MVP se lo lleva Diomandé porque fue el que de verdad condicionó el choque y no anotó él el gol, pero fue el que le dio el triunfo a esta selección de Costa de Marfil, que son 3 puntos de oro en este Mundial. Es que hacer ya 3 puntos en fase de grupos, o sea, yo creo que lo más justo, por lo que se vio por los palos, que Costa de Marfil también chutó un palo, pero lo más justo hubiera sido un empate, pero para mí la actuación de Diomandé hace que la balanza se decline en favor del equipo africano. Es que los 3 puntos ya lo decíamos, que es un grupo que tienes a Ecuador y Alemania. Vamos a ver hasta dónde llega Costa de Marfil y qué pasa, porque me preocupa este arranque, ¿no? Decía Ener Valencia cuando terminaba el partido que se iban a levantar, que van a luchar hasta el final. Lógicamente pues estaba bastante abatido, dice, se escapó, jugamos un buen partido y ellos también intentaron, no sé cuántas pelotas tuvimos en los palos, no se dio, pero bueno, esto es así, no hay que bajar la cabeza y hay que hacerlo bien. La verdad que empezar con el pie izquierdo, no hacerlo con el pie derecho, Rodra, en un mundial puede pesarte bastante, ¿no? Aunque tenemos los casos de, por ejemplo, Argentina y de España, que empezaron con una derrota y luego acabaron siendo campeonas del mundo, pero en este tipo de selecciones muchas veces te puede pesar, ¿no? Sobre todo porque venía Ecuador de una racha de 19 partidos sin perder, una cosa loca, y casi en este partido
claro, me imaginaba que contaban por lo menos con un empate. Que ayer se ha complicado la vida a Ecuador, o sea, porque podemos hablar muchísimo del equipo que tiene Costa de Marfil, pues sí, Diomandé, Diallo, Agabou, Singo, Cossonu, pero yo creo que ayer a Ecuador pienso que le sufrió el síndrome de la presión mundialista, ¿no? Que todo el mundo piensa que cómo va a ser el tapado, que tiene buenas individualidades, lo ha hecho bien en los últimos 2-3 años, tiene una defensa férrea, pero ayer creo que le pudo la presión y eso es una de las cosas que tiene que aprender Ecuador de lo que ocurrió ayer, ¿no? Primero porque sí, está claro que lo que estamos viendo pues es bueno para Ecuador, decir, oye, tuvo oportunidades, 3 balones al palo, sí, no entraron ya, pero es que al final el resultado es el que es, 1-0 y 3 puntos para Costa de Marfil, que te complica muchísimo la clasificación, porque hay un exceso también de confianza general por lo que es el formato de la competición, y dice, bueno, si no entro segundo, entro como uno de los mejores terceros ya, pero está todo el mundo con la vaina esta de los mejores terceros y al final alguno va a tener un susto gordo, porque ya te obliga a ganar con una renta importante a Curazao y te obliga a puntuar como mínimo o a hacer un buen papel frente a Alemania, y eso es complicarse la vida. Que igual mejor, también hay que, por darle una visión más o menos optimista, mejor darse la campanada o el castañazo en el primer partido y no en el tercero, 100%, porque de todo se aprende, pero ahí es donde creo que Ecuador se complica demasiado la vida, arriesga demasiado, y en un partido donde efectivamente lo normal hubiera sido un 1-0, 2-0 a favor de Ecuador, pues al final vas palmando y ya te condiciona el resto, que es ahí donde creo que a nivel psicológico tiene que el equipo centroamericano que intentar tirar hacia adelante, trabajarlo muy bien y darle la vuelta a una situación que a día de hoy no es sencilla. Ayer, de hecho, yo tuve el placer de ver el partido con varios aficionados ecuatorianos y estaban muy, muy decepcionados, que digo, oye, vale, sí, está claro que te complicas la vida, insisto, pero démosle una vuelta de tuerca para intentar buscar algo positivo dentro de este formato que facilita mucho las cosas, pero que obviamente que no es tan fácil como se pinta. Es verdad que muchos aficionados ecuatorianos y la prensa ecuatoriana pues no ha estado muy contento con la actuación de ciertos jugadores que se presuponían súper importantes, como pues Ener Valencia, el propio Ener Valencia, Moisés Caicedo, Hincapié, ¿no? También, y tampoco consideraban que fueron muy acertados los cambios que hizo el técnico de Ecuador, el argentino Becasseche. ¿Tú crees que hay que enfocarse en rendimientos individuales o al final, oye, pues esto es la mala suerte también de haber tenido 3 clarísimas, de no haberla podido meter, y bueno, ya se harán análisis, yo creo que a medida que vaya transcurriendo la Copa del Mundo. Bueno, al final, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Si Valencia mete la que tira por encima del larguero, la mete dentro, pues y gana Ecuador 1-0 haciendo el partido que hace Ecuador, pues sería maravilloso para la prensa local de Ecuador. El tiro se fue un palmo arriba, pues se le pueden acumular las críticas. Yo creo que hay que ver el recorrido que ha tenido Ecuador desde hace un tiempo hasta aquí. No es nada sencillo estar 19 partidos sin perder. No era un rival sencillo tampoco Costa de Marfil para arrancar el Mundial. Era un encuentro con un choque de estilos completamente opuestos. Y bueno, y la falta de fortuna, la falta de acierto, que no de pegada, le condenó al final a Ecuador a tener que vivir pues la primera derrota mundial. Eso para nosotros, para los espectadores, nos garantiza un tercer partido apasionante contra Alemania, en el cual yo estoy convencido que Ecuador tiene sus opciones, y no pocas, para poder llevarse los 3 puntos. Bueno, pues la verdad que fue una pena, porque además es que el estadio está repleto de ecuatorianos, era una cosa loca, las gradas eran completamente amarillas. Bueno, vamos a ver lo que le queda a Ecuador. Como decíamos, Curazao el sábado, se mide a Alemania el jueves 25, decía, de peores situaciones hemos salido, reconocía el propio Ener Valencia, y sí que es verdad que no tienen mucho margen de error. Si te gustó este video, mi crack, déjame tu like y compártelo para poder llegar a más gente futbolera. Atrás a dejar esta dura derrota que sufrió ante Costa de Marfil nuestra tricolor. Ahora deberá pensar en el siguiente partido, que será frente a Curazao, el mismo que se jugará este día sábado. Y para que no te pierdas de lo mejor de ese partido y de los que le restan a la selección ecuatoriana, suscríbete a este canal.